Deum de Deum, lumen de luminem. Juana la Loca en el Rebellín. Histrión Teatro y la Consejería de Cultura presentan Juana la Loca, la reina que no quiso reinar. Dije que no deseaba tomar esposo. ¿Cuántas que prefería entrar en un convento? Si me hubieseis hecho caso, mi vida habría transcurrido dulcemente entre salmos y alabanzas. Una pobre monja, una humilde servidora de Cristo. El viernes 13 de marzo en el Teatro Auditorio del Rebellín. Entradas ya a la venta. 10 euros patio de butacas, 8 euros anfiteatro. Descuentos disponibles. Juana la Loca reinará en el Rebellín. Muy buenas, bienvenidos a nuestro gran día de viernes 13, tengan cuidado por la calle, sobre todo esta noche, ya saben. Vamos a comenzar con el repaso a las portadas, como todos los días, y luego nuestra tertulia. El País, comenzamos. Ahí lo ven, UGT pagó parte de sus gastos con las tarjetas Black de Caja Madrid. Un dirigente sindical admite al juez la entrega de 80.000 euros. También viene una frase textual de Leopoldo López, el opositor venezolano encarcelado, que dice: necesitamos unidad, unidad en la calle y unidad en el voto. Y fotografía para el rebrote del incendio en Ferguson, ese incendio racial en Ferguson. Pasamos al diario El Mundo. La Fiscalía pide a Estados Unidos que entregue los datos del ático de Ignacio González. UGT financió actividades del sindicato con tarjetas Black, y las fotografías para el Estado Islámico, que dice acorralado en Tikrit. El diario ABC, una única noticia en su portada: Podemos se retrata, avala la represión de Maduro. Fotografía para los dirigentes de la formación con Pablo Iglesias, Monedero y Errejón a la cabeza. Pasamos a los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta: los dos detenidos por terrorismo ingresan en prisión y sin fianza. Se les acusa de integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas. La fotografía es para Yolanda Bell y para Ángel Gómez, y dice: el autobús no entrará en el Príncipe. Gobernación condiciona la ruta de la línea 8 a la presencia de las brigadas cívicas. Y la última noticia que destacamos del Faro es que la policía local perfila un protocolo para combatir el absentismo escolar. El Pueblo de Ceuta: la ciudad rescata a las brigadas cívicas para asegurar el servicio de autobús. Prisión incondicional para los dos presuntos yihadistas detenidos este martes en Ceuta, e Interior no tendrá que hacer ningún protocolo para los agentes de la frontera. Pasamos a los diarios de ámbito digital. Ceuta al día: Caballas lamenta el patético espectáculo que está dando la ciudad con los autobuses y el Príncipe. Fotografía para uno de esos autobuses. Prisión incondicional para los dos últimos presuntos yihadistas detenidos en el Príncipe, y la FAMPA y la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras apoyan a los profesores de filosofía en sus reivindicaciones al Ministerio. Y cerramos nuestro repaso a las portadas con Ceuta Actualidad. Los dos detenidos en el Príncipe ingresan en prisión por orden del juez Ruz. El Senado sanciona la legalidad de las devoluciones en caliente y recortan el itinerario de la línea 8 hasta que se incorporen las brigadas cívicas. Estas son las principales portadas de los diarios digitales, también de los diarios físicos de ámbito local y nacional. Enseguida estamos aquí con Ricardo Martínez y Manuel Domínguez hablando de muchos de estos temas. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Conmigo están hoy Ricardo Martínez. Ricardo, encantado de tenerte aquí. Muy buenas. Más. Manuel Domínguez. Manuel, ya te veo sonriente y contento, ¿eh? Es que como saben los temas por adelantado, les veo motivados, Bueno, vamos a comenzar con un asunto nacional que veo que les motiva, que es esa noticia que sale hoy en muchas portadas, ese uso que hacía uno de los comisarios de UGT en Bankia de las tarjetas Black. Ya saben que también había tanto políticos, representantes políticos como representantes sindicales, en este caso uno de UGT, que gastó bastante dinero con esa tarjeta Black, y parte de ese bastante dinero que gastó lo utilizó para cosas del sindicato como pancartas, publicidad, según dice el sindicato, que ya ha mandado su nota, incluso para hacer cursos, fomentar cursos, y el dinero para los trabajadores. Y yo comentaba aquí fuera de cámara que UGT ha adoptado un poquito la postura del Robin Hood, de le hemos quitado el dinero, hemos cogido el dinero de los ricos y lo hemos usado un poco para el trabajador, no lo hemos aprovechado. ¿Cómo ves eso, Ricardo? Hombre, yo siempre digo con estas cosas, lo digo de todos, de la UGT, de comisiones, de CSI, del que esté donde sea, del PP, del PSOE, que a veces
señalamos a las organizaciones cuando realmente los que hacen mal son las personas que utilizan para mal ese tipo de prebendas, ¿no? De las tarjetas o de las comisiones o de lo que quiera que sea que obtengan. Pero claro, en este caso... no se da. Exactamente, en este caso ya es que la propia organización, que por supuesto supongo que a una escala muy pequeña, es decir, eso lo sabrían 4 amiguetes de allí, de donde sea, de la UGT, que se utilizase para eso, ¿no? También creo que era poca la cantidad en total, lo hemos comentado también, ¿no? En comparación con el uso que hizo, con el uso que le ha hecho, y por no supuesto, es nada. y eso es, con las barbaridades que se han visto por ahí, que tampoco es tan grande. Muy importante que la UGT haya salido a decir que si hay que devolver el dinero, lo devolverá. Efectivamente. Fundamental, es decir, es que por ahí es por donde hay que empezar. O sea, si hemos hecho mal, pues si me he equivocado, pues tendré que resarcir el daño de la manera que sea. Y después, como sabemos que la persona que lo hizo, o sabemos o esperamos que pague por lo que hizo, pues sin problema. Pero ya digo, aquí lo peligroso es que empieza a ensuciarse los buenos nombres de la organización por culpa de esta gente, ¿no? Que es lo que he hablado siempre. Al final, por una persona, o por 2, o por 3, 4, se mancha una organización que es enorme. Y eso es lo que hay que siempre procurar y mirar. Por eso las organizaciones tenemos que poner mecanismos para que este tipo de cosas pues no sucedan y no permitir que alguien con las comisiones que recibe o con los sobresueldos o con las barbaridades que hay por ahí sueltas esté beneficiando a la propia organización, porque entonces nos hace cómplices a todos, claro. Sí, hombre, yo personalmente, si tengo que elegir en que se gasten el dinero en coches de lujo y tal, o se lo gasten en hacer cursos de formación... Por supuesto, no hay duda. Que no sé si es el caso exactamente para qué eran los cursos o tal. Yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Ahora bien, es evidente que el origen de ese dinero no era del todo lícito. Claro, eso es lo peligroso. Claro, si es que yo creo que ese es el hecho concreto. Si tiras hacia detrás, el tema está claro del descontrol por parte del Banco de España y de Hacienda del uso de esas tarjetas. Es decir, esa es la primera línea de flotación del barco, en el sentido de que Hacienda tenía que haber controlado perfectamente este trajimeneje que se traía a Caja Madrid desde el principio. Y probablemente si hubiera habido más control sobre este tipo de tarjetas desde un principio, años atrás, no hubiéramos llegado a los escándalos que se han producido. Tienes razón, Ricardo, que el manchar a una organización por un punto de una persona es que siempre ocurre lo mismo, ¿no? Pero que está claro que no hubiéramos llegado a las cifras que se están barajando de 450.000 o 500.000 euros por tarjeta si desde el primer momento hubiera habido un control exhaustivo de las operaciones que hacía Caja Madrid. Sí, además no olvidemos, eran gastos de representación, en teoría. Claro. Y, hombre, yo no sé, pero es evidente que a ti te han dado tu tarjeta, en teoría te dicen que puedes usarla, tú como persona puedes ser tan incauto de decir, vale, pues esto es lícito, pero te han dicho que es de gastos de representación. Y yo no sé a qué punto es un gasto de representación financiar, sacar dinero para pagarle un curso a uno, o pagar pancartas o cartelería. O irme de copa, o... Claro, independientemente de que el uso sea mejor que el de los coches de lujo, evidentemente... El problema viene cuando la política entra en las cajas de ahorro. Este es el gran problema, y hace de tu caja de ahorro la caja de tu casa, de donde tú sacas el cajón donde puedes tener 200 euros guardados. Y entonces la utilización política de una caja de ahorros que se hizo al principio con un bien social pasaba de ser un bien social a un instrumento de los partidos políticos de turno. Y de los partidos políticos y de ciertas personas que dominaban las cajas. Claro. Entonces, evidentemente, esto no ha llevado, eso unido al descontrol por parte de Hacienda y del Banco de España, pues no ha llevado al descontrol de 5, 6, 7, 8, 10 años, y claro, el aumento de las cantidades, pues año por año, es evidente. Y no dejando a un lado siempre el claro objetivo de que el ser humano siempre es partícipe ante el dinero de la posibilidad de metérselo en el bolsillo. Eso está claro, ¿no? Es decir, pero en general yo creo que el problema ha sido de un descontrol total por parte de Hacienda y del Banco de España sobre el control que se hace del uso de estas tarjetas. Cambiemos de asunto, porque creo que de esto ya hemos hablado bastante en esta mesa, únicamente era puntualizar, ¿no? Eso, es curioso también que el sindicato, que un poco debe dar ejemplo, pues se haya visto también envuelto en esto, pero como tú has dicho también, igual que ha dado ejemplo para lo negativo, también ha dado ejemplo para lo positivo, diciendo que va a reponer el dinero si se demuestra que... Fundamental, quitar de en medio al individuo que lo haya hecho y, por supuesto, en el mismo recorrido decir, no, esto sí yo tengo que devolverlo, pero además lo devuelvo inmediatamente. Claro. En cuanto me digan que esto hay que devolverlo, yo lo devuelvo. Eso es muy importante. Cambiamos de asunto. Dicen los medios, y parece ser que se prueba hoy en Consejo de Ministros, que ya no va a haber más imputados, por lo menos en ciertas fases de las instrucciones judiciales. A partir de ahora, en vez de imputados, se les va a llamar investigados. Qué bonito, ¿verdad, Ricardo? Eso es genial. Es genial, porque el lenguaje español da para mucho, es que es fantástico.
Yo alucino porque estaban todos aprobando reglamentos de buenas prácticas y no sé qué rollo y películas marineras, y al final resulta que lo que hacen es que ellos lo aprueban y dicen no van a ir imputados en las listas, y después por otro lado dicen bueno, pero vamos a cambiar la palabra, o sea, la terminología la cambiamos y ahora ya no son imputados, son investigados, para que, hombre, todos los que tenemos en lista ahora que están imputados puedan ir. Me parece que nos toman por tontos a todos los españoles. Vamos a ver, yo, por empezar por mí mismo, yo pienso que el estar imputado no significa que uno sea culpable de nada, y eso no te incapacita para participar políticamente o activamente en donde sea, ¿vale? Yo pienso así porque, y si después se demuestra que esa persona es inocente, es que, claro, y que las imputaciones son muy peligrosas y que uno está expuesto, cuando está en un cargo de relevancia, en un cargo público, a que lo denuncien permanentemente. Entonces, en alguna ocasión puede surgir que sea imputado por la razón que sea. La imputación no es más que garantizarle ciertos derechos a las personas ante la justicia, ¿vale? Para que tenga una protección mayor. Sí, que pueda ir representado, ¿vale? Para que pueda ir representado con un abogado, para que tenga ciertas garantías jurídicas. Entonces, en ese sentido, no hacía falta cambiar la palabra. Lo único que hace falta es que dejen de decir tonterías, que dejen de ser tan hipócritas y que dejen de señalar al de enfrente diciéndole es que usted tiene 18 imputados cuando los otros tienen 14. Es que es absurdo. Claro, es un doble discurso, porque por un lado dicen, oiga, que es que el imputado no es condenado. Eso lo dicen los propios partidos políticos, pero por otro lado, lo que tú dices, se echan en cara, es que tú tienes 18, es que tú tienes 15. Bueno, pues no estamos diciendo que eso no significa realmente nada. Y salimos en el Parlamento diciendo que es que un imputado es un imputado, igual que una embarazada está embarazada, no poquito embarazada o poquito imputada. Eso son estupideces. O sea, vamos a ver, claro que sí, un imputado es un imputado. Ahora bien, lo que no hay que ser es eso, hipócrita, y reconocerse en sí mismo y en tu propia organización, que bueno, que puedes tener gente imputada también, y que después resulte que sea inocente y que se pueda presentar una candidatura y a la política que sea. Ahora bien, en cuanto a esa persona efectivamente es condenada, es fulminantemente fuera del partido y fuera de la organización, eso está claro, eso no cabe duda. Y ahí es donde tienen que ir, no que ahora, para poder seguir tomándonos el pelo, cambian la palabra y en vez de imputados son investigados. Pues estupendo. Sí, cuando un juez perfectamente, si quiere investigar a alguien, lo investiga, y al final, si llega el momento procesal oportuno, si lo imputa es porque en principio podría ser que hubiera cometido algún delito o no, y lo que hace es darle, como tú dices, el derecho de poder asistir con abogados, pero si no quiere esa figura, el juez puede ponerle como testigo, puede llamarla a declarar en muchas otras formas que no sea imputado, si utilizan esas por algún motivo. Es absurdo que le cambien el nombre porque va a seguir siendo igual. Por al final diremos, pues tú tienes en tu fila 18 investigados y ya está. Claro. Es que no sé si os dais cuenta de lo fácil que arreglan las cosas cuando les toca a ellos la historia. La agilidad. Claro, la agilidad con la que hacen el Real Decreto, rápidamente la modificación, trasladan al Senado para que apruebe rápido y rápidamente en el Boletín Oficial del Estado. Esto hay que modificar la ley de enjuiciamiento criminal, no nos olvidemos que es una norma bastante complicada de modificar. Con el tiempo que llevamos pidiendo que se reforme el Código Penal respecto a los delitos económicos, para que un tío que roba una gallina no se pase más tiempo que un tío que se lleva 2.000 millones de una empresa o mete la mano en la caja en una institución pública y se lo lleva, y ahora resulta que vamos a modificar la ley de enjuiciamiento criminal por una gilipollez como esta, porque esta es la realidad, esto es una gilipollez, porque evidentemente desde el punto de vista procesal nada va a cambiar. Entonces, lo triste de todo esto es que cuando les toca a ellos, cuando a la casta, es que la palabra es magnífica, cuando les toca a la casta, rápidamente ponen los medios. Vamos a intentar, pero fíjate qué medios ponen para que las elecciones, pues como han dicho tantas veces, el que vaya imputado no puede en la lista, claro. Pues ahora ponemos otra palabrita aquí y salimos del paso, porque fíjate lo que hay en Andalucía, fíjate lo que va a venir de Valencia y lo que hay liado en Madrid. Entonces, hasta en Melilla. O sea, claro, es que esto es increíble. Y además, gente que vaya en las listas. Sí. Gente que va en las listas. Entonces, venimos pidiendo definitivamente que los delitos económicos se reformen. ¿Para qué? Para que los ricos también vayan a las cárceles. Porque en las cárceles ahora mismo no hay ricos. Los ricos, las cárceles españolas no están hechas para los ricos. Entonces, yo he visto poco. En 27 años he visto poco. Entonces, ya está bien de que cuando te toca el cordero a ti, pues lo arreglas rápidamente y nos seguimos olvidando de los problemas de los ciudadanos. Es decir, no es normal que una persona por robar una gallina se tire de preventivo hasta 2 años. Y cuando del caso Gürtel resulta que hacían el foco de toda la luz en el último que quedaba. Y resulta que había 39 ya en libertad. Sí. Claro, el Bárcenas era el foco de Gürtel. Cuando hablan de Gürtel, hablan de Bárcenas. Sí, se van hasta la sierra los periodistas, pagados 3 o 4 días en la sierra los periodistas para sacarlo allí en la casa que tienen en la sierra. Y ahora resulta que los 39, no hablan de los 39 restantes que ya estaban en libertad hace muchísimo tiempo. Pero esos no se comen 2 años de prevención del delito, no están preventivos 2 años. Y sin embargo, uno que roba una gallina se tira 2 años y por haber robado una gallina. Entonces, a ver si definitivamente gobiernan para los ciudadanos y no gobiernan para ellos, porque todavía no sabemos hasta dónde llega,
por decir algo, ¿dónde llega el gasto presupuestario del Estado en los gastos que ellos generan? Todavía no lo sabemos. Esto es como Televisión Española, que no sabremos nunca. Llegan unos reclamando cuánto cuesta Televisión Española y ahora llega el otro que reclamaba antes, pero no nos dice lo que cuesta Televisión Española, y siempre estamos en lo mismo. Cuando les toca a ellos el tema, se soluciona de una manera rápida y eficaz. Sí, en relación con este asunto hay otro que a mí me interesa también mucho, ¿no? Es cuando ya sale la sentencia, porque estamos hablando de los políticos cuando están ya metidos en asuntos judiciales, para no decir imputados. Vaya, sé que cambie la ley mientras estamos aquí, ya lo que digamos sea incorrecto. Lo están haciendo. Sí, sí, por eso. Y a las 12, ¿no? Se supone que intervienen, pues bueno, todavía tenemos unos minutos para decir imputado todavía. Bueno, cuando hay un proceso judicial con políticos de por medio, después terminan, ¿no? La han declarado inocente. Bueno, cuidado, la sentencia muchas veces no dice que sea inocente, te absuelven o te condenan y te pueden absolver por muchos motivos, entre otros porque no se haya quedado probado el delito y tal, pero yo he leído sentencias en las que dice, oiga, este hombre todo apunta a que cometió el delito, pero no he podido condenarle por diversos motivos. Primero, porque no se ha podido demostrar del todo, o incluso yo he visto sentencias de personas conocidas en las que se decía que, bueno, el delito ha quedado claro que lo ha cometido tales delitos, pero como resulta que existe el principio de acusación y se le ha acusado por otros delitos distintos, de esos delitos no le podemos condenar, le absolvemos, y de estos delitos que los ha cometido no le podemos condenar porque nadie lo ha acusado. Claro. Y eso sí siguen en las listas. Y además lo llaman inocentes, cuando de inocente es bastante poco. Claro, igual que los delitos prescritos, tú lo has cometido, pero ya prescrito. Bueno, pero lo has cometido, pero macho, sí, pero claro, eso es indudable, o sea, efectivamente, lo has cometido. No, pero ya como ha prescrito ya me salvo y continúo. Evidentemente eres culpable, lo único que sucede es que procesalmente hablando y jurídicamente hablando no eres condenable. Bueno, pues ahí era donde quizás sí tenían que haberse metido a debatir. A eso voy, efectivamente. En el supuesto de que esto suceda, ¿qué hacemos? En que haya un defecto de forma, en que por culpa del propio procedimiento no se haya llegado ni siquiera a la conclusión real de si se ha cometido el delito o no. Bueno, pues en ese tipo de cosas sí. Es que además yo pienso que muchas veces deberían de ser los propios partidos los que denunciasen a sus propios militantes que hagan cosas que no deben. O sea, claro, hombre, lógicamente, si es que le ha pegado un puñetazo a un vecino, eso no le importa al partido, pero si es algo que le afecta directamente a la organización, pues el primero que tiene que denunciar es la propia organización y personarse si le dejan como acusación particular. Es que eso sería fundamental. Pero claro, aquí como hay cierto corporativismo y que se amparan unos a otros y al final te da la triste sensación de que parece que todo el mundo, porque eso es lo que genera, parece que todo el mundo en esa organización está al final salpicado de alguna manera y todo el mundo calla por si acaso. Pues eso es lo que se genera con ese tipo de actitudes. En lugar de coger el toro por los cuernos y decir, no, sé que el que va a denunciar soy yo. Y voy a ponerme a mí mismo un reglamento en el que yo establezca que este tipo de cosas, cuando sucedan, pues eso, porque ha prescrito un delito o porque no se ha podido demostrar, se ha podido demostrar pero no se ha podido sentenciar en justicia, pues yo, como organización, como tengo potestad para ello, pues cojo y te expulso de la organización o te quito de diputado o lo que quiera que sea. Pero en vez de eso, pues nada, cambiamos la palabra imputado y ahora lo llamamos investigado. Pero sí, le ha pasado a la jueza Alaya, ha tenido que sobreseer 8 causas que tenía pendientes porque evidentemente habían prescrito los delitos de Mercasevilla. Claro. Entonces, alude además la sentencia lo dice, le da un rapapolvo a la Fiscalía, porque la Fiscalía no ha procedido en los tiempos que tenía que haber ejecutado la investigación de los hechos, y entonces, claro, se le ha ido de las manos. Entonces, el problema es que siempre están diciendo lo mismo. Nuestro sistema jurídico es muy garantista y como fruto del sistema garantista resulta que los plazos no se cumplen nunca. Bueno, pues acortemos los plazos, vayamos al procedimiento y acortemos los plazos. Evidentemente, están aplicando los juicios rápidos ante delitos normales y sin embargo cuando tenemos delitos de esta magnitud que se corre el riesgo, como tú has dicho, se corre el riesgo de que prescriban rápidamente. Pues evidentemente debe de haber una figura jurídica para ampliar los plazos y que quede en potestad del juez que está instruyendo la causa. Que eso pero es así de fácil, tan fácil como lo de investigados. Así de fácil, tan fácil. Sale esta mañana un Real Decreto que sea de aplicación vigente en el proceso penal, en el que se dice que queda en manos del juez de instrucción la dilación o no del proceso. Es decir, yo necesito 3 meses más y 3 meses de conceder la ley. Lo que indica el juez de instrucción, no el juez de instrucción en base a la normativa. No, la normativa estará en función a tu trabajo y cómo lo estés realizando, porque habrá causas que necesite un año para investigarlas y otras que en 2 días o en 2 meses. Sí, debería, como tú dices, ser más flexible
y que vaya siempre respondiendo a motivos justificadamente. El juez justifica, mire, pues necesitamos una dilación, necesitamos ampliación de... Claro, pero si tú llegas a un juzgado y resulta que tú dices, tengo 3 meses para este caso, y resulta que miras para atrás y tienes 2 toneladas detrás tuya de la mesa, pues el pobre juez de instrucción, ¿qué va a hacer con 2 toneladas detrás de la mesa? Pues tú hay que utilizar, es que parece que estamos legislando para los monos. Es decir, hay que legislar para que la actuación del juez sea lo más razonable posible, y por eso hay que consultarle a los jueces cuando se legisla, hay que consultar a los jueces, evidentemente, pero como si siempre se legisla pensando en ellos, primero se legisla pensando en ellos, y después en ellos, y después otra vez en ellos. Entonces, al final, el ciudadano es el que paga el pato. Pero también pasa que a lo mejor no es tanto los plazos, sino la carga de trabajo que tienen muchos jueces, que al final acaban instruyendo 35.000 causas distintas, cada una de su padre y su madre, que no son procedimientos, ni siquiera que tengan que ver uno con otro, porque no tienen una relación realmente, pues yo qué sé, el caso de Neymar con el caso de la Gürtel, pues ¿qué tiene que ver? Nada. Y ahí está, o de terrorismo, o sea, ya es que no tiene nada que ver, y sin embargo todo lo está instruyendo el mismo. Estamos sobrecargando de un trabajo además brutal con miles y miles y miles de folios para que lo haga la misma persona. Bueno, pues a lo mejor tenemos que especializar más, o sea, tenemos que alargar los plazos, puede ser, pero sobre todo lo que tenemos es que especializar más a los jueces y dejarles actuar, que al final no se les deja actuar. La justicia no es independiente en este país. No, ya que eso pase. Eso sería otra harina. Bueno, antes de que terminemos. Solo un detalle. Solo los ERE de Andalucía tienen 28 piezas. Sí, están desglosados en 28 piezas. Esos son 4 habitaciones como esto 28 veces. Claro. ¿Quién sostiene esto? ¿Quién sostiene? Efectivamente, imposible. Bueno, antes de que terminemos esta parte de tertulia nacional, si quiero, un minuto a cada uno, sobre los 2 años del Papa, hombre. Se cumplen hoy 2 años de papado de Francisco I. No sé si sois muy religiosos, poco religiosos, cristianos, poco cristianos, si creéis mucho en el Papa o poco. Eso no es lo que debatimos aquí, pero sí, bueno, ¿qué os parecen estos 2 años de Francisco I? Hombre, yo creo que ha sido un acierto enorme elegir a este hombre como Papa, porque está consiguiendo que el catolicismo vuelva otra vez a estar en boca de la gente, ¿no? Que se había perdido mucho, pues ya no ser el más o menos religioso, sino es que el propio Estado, que no hay que olvidarse que estamos hablando del Vaticano, que es un Estado importante, que además tiene sobre todo relaciones internacionales fundamentales en Hispanoamérica, en fin, que no solamente su figura religiosa, sino su figura política es muy importante, y que el anterior Papa, pues parece que estaba un poco destruyendo esa imagen que tiene, y sin embargo este hombre será porque es hispano, que es argentino, que el tío tiene un don de gente y un don de palabra, aunque ha dicho alguna estupidez que otra. Bueno, sí. El que tiene boca se equivoca, claro, el que dice muchas cosas a veces falla, pero yo creo que ha sido un aciertazo y que este hombre está consiguiendo, pues eso, devolverle un poco a la gente esa sensación de que el catolicismo sigue existiendo y sobre todo su imagen, su figura política. Vale. Yo creo que un acierto, un papa renovador. De momento se ha quitado del medio Rocco Varela, que era un impedimento. Bueno, 13 Televisión va a cambiar el rumbo, porque evidentemente era una prioridad del Papa que cambiara el rumbo 13 Televisión, ¿no? En boca de él ahora va a ser una televisión plural, más cercana al ciudadano, más cercana a las parroquias, y bueno, desde el punto de vista de la Iglesia, pues positivo, ¿no? Pues yo creo que la inversión de la pirámide siempre es positiva en la Iglesia, ¿no? Siempre lo hemos hablado, ¿no? Es decir, una Iglesia, como hablaba la teología de la liberación, ¿no? Aquella que venía del sur, es decir, la base de la Iglesia es la que se tiene que imponer, y yo creo que este es un Papa renovador y positivo en todos los sentidos. Está haciendo un trabajo fenomenal con los países que se quieren incorporar en la Unión Europea, sobre todo al organigrama económico, está haciendo de puente, y yo creo que positivo. Incluso dicen, ¿no?, que hizo de puente en el tema de Cuba y Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, pues nada, alabamos entonces, sí. Lo vemos como positivo, nos gusta más o menos. Término adecuado, alabamos. Pues nada, terminamos aquí nuestra tertulia nacional, vamos ahora a publicidad, a la vuelta hasta aquí Laura Ortiz con todas las noticias de Ceuta. Muy buenas, ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Una mañana bastante tranquila la de hoy. Comenzamos hablando de una cuestión que conocíamos ayer, y es que la policía seguirá escoltando a los autobuses que tengan parada en el Príncipe, como viene haciendo hasta ahora. Pero eso sí, la ciudad cambiará las rutas a la espera de renovar el contrato con las brigadas cívicas, que hasta ahora han sabido controlar el problema. Parecía un problema olvidado. En lo que llevamos de curso escolar no se había vuelto a hablar de actos vandálicos en los autobuses. El autobús ha estado, vuelvo a decir, desde octubre hasta esta semana
que empezó el curso escolar no ha habido ningún problema. Pero, según las explicaciones del superintendente, desde que desaparecieran las brigadas cívicas que velaban por el civismo de los pasajeros, especialmente en la salida de los institutos, la tranquilidad se ha evaporado. En la última semana que las brigadas cívicas tenían que renovar su contrato, que me parece que el viernes fue cuando se firmó, y entonces, bueno, pues mañana la consejera, con muy buen criterio, ha citado esta reunión con la brigada para que sigan haciendo este trabajo, y creo que todo va a volver a la normalidad. Un problema de vandalismo que no puede controlar la escolta policial que acompaña al autobús, aduce Gómez. Los niños a veces se ponen a discutir, insultan al conductor, incordian al conductor, pegan patadas a los sillones, pegan patadas a los cristales. Entonces las brigadas cívicas eso es lo que impiden porque conocen, y ellos saben que les conocen. Pero, de momento, no hay nuevo contrato con las brigadas cívicas, por lo que la empresa de autobuses, por consejo de la policía local, evitará entrar en la barriada tanto con la línea 8 como con la 4, especialmente en la calle San Daniel, tierra hostil, según el superintendente. Hace una ruta alternativa y no atraviesa la calle San Daniel por el riesgo que nosotros entendemos como profesionales de la seguridad, y lógicamente una de nuestras misiones fundamentales es la prevención. Si nosotros sabemos que es conflictiva esa zona en ese horario, ¿qué hacemos? Mientras tengamos, hasta que no tengamos todas las medidas de seguridad que el caso requiere, no nos vamos a arriesgar. Pero mientras no vuelvan las brigadas cívicas, se evitará la calle San Daniel. Y atravesaremos la barriada, pero ya con el control ese de las brigadas cívicas, que entre otras cosas pueden identificar a los autores porque los conocen. Un regreso que se concretará este viernes en una reunión de la consejera de Presidencia con los responsables de las brigadas cívicas para concretar la renovación del contrato. Una vez se formalice la vuelta al trabajo, los autobuses volverán a cruzar la barriada. Sin problema. Mientras, la empresa baraja instalar cámaras de seguridad a bordo. Esto lo está estudiando la empresa económicamente y no olvidemos jurídicamente, porque ahí hay un gran peso de la ley a la hora de instalar cualquier tipo de cámara. Y más cosas. José Antonio Carracao se reunía este jueves en el Congreso con Pedro Sánchez para transmitirle la situación de estancamiento económico en la que aseguran los socialistas está inmersa Ceuta. Esta visita al Congreso servía a Carracao, además, para mantener encuentros con los portavoces de materias como industria o educación y para la presentación de una proposición no de ley sobre la necesidad de un plan de incentivos a la industrialización de la ciudad. El secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, se ha reunido esta mañana en el Congreso con el líder de la oposición, Pedro Sánchez, con el fin de transmitirle la situación económica de la ciudad. He tenido la oportunidad, la satisfacción de tener una reunión, un encuentro con nuestro secretario general y líder de la oposición, Pedro Sánchez, para abordar cuestiones que nos son de interés para Ceuta. Le he estado poniendo en conocimiento de la situación que vive la ciudad de estancamiento económico, de la necesidad de buscar esos revulsivos que fomenten empleo en Ceuta. Un encuentro que ha sido la culminación de una mañana de reuniones en la que el líder de los socialistas ceutíes ha abordado la situación en la que se encuentran las propuestas sobre Ceuta presentadas en la última legislatura con los portavoces de áreas como educación o industria. He tenido una reunión con los responsables de las áreas de actuaciones que ya hemos tenido desde Ceuta, desde el PSOE de Ceuta, en iniciativas parlamentarias de interés a nuestra ciudad, como son la competencia en materia educativa, el comercio transfronterizo, la situación de la presión migratoria y los recursos necesarios para la frontera. Precisamente en lo que se refiere al área de industria, se ha presentado esta misma mañana una nueva proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso que tiene como finalidad poner en marcha un plan integral para la comercialización y la industrialización de Ceuta. Hemos registrado una proposición no de ley que hemos elaborado con el concurso de la portavoz de la Comisión de Industria, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, una proposición no de ley para instar al Gobierno de la Nación a poner en marcha un plan integral de incentivo a la comercialización de los productos de Ceuta, a la industrialización de nuestra ciudad y al fomento y desarrollo del turismo. Un plan integral, ambicioso. Carracao también se ha reunido esta mañana con el responsable de su grupo parlamentario para Televisión Española y ha explicado la necesidad de que el ente público contribuya a mejorar la imagen de la ciudad.
Unión Progreso y Democracia ha denunciado la fuga de aguas residuales que se está produciendo en una alcantarilla de la calle Fuerte, una zona donde además pueden observarse farolas nuevas que están atadas a una caja de empalme para conectar a la electricidad. Para la formación Magenta es inaudito que en pleno siglo XXI se den situaciones como esta y que Acensa no haya acudido 3 días después de que los vecinos alertaran de la fuga de aguas residuales a solventarla. UPyD recuerda que esa fuga de aguas residuales es un peligro para la salud pública y que en esa zona viven niños y personas mayores que para acceder a sus viviendas tienen que pisar ese vertido. Y el Paseo de las Palmeras permanece cerrado al tráfico rodado ante los trabajos de tala de palmeras que se están llevando a cabo por la Consejería de Medio Ambiente para evitar accidentes. En total son 8 los ejemplares afectados por defectos ocultos que ponen en peligro la estabilidad de los mismos y que podrían suponer su caída. De ahí la decisión del Gobierno de realizar esta actuación. Y la Consejería de Educación ofrece 10 becas de 1.000 euros para el estudio de inglés, francés y alemán en el extranjero. Estas becas están dirigidas a personas de entre 14 y 30 años y el plazo para solicitarlas es de 20 días naturales desde este sábado. Los solicitantes deberán cumplimentar el impreso oficial que podrán obtener en el registro de la ciudad, donde tendrán que formalizar su petición presentando ese impreso y la documentación requerida que está disponible en el boletín oficial de la ciudad. Para más información, además, pueden dirigirse a la Casa de la Juventud en la Plaza Rafael Gibert. Pues bien, Nacho, hasta aquí la información de esta mañana. A todos ustedes recordarles que las noticias vuelven a Ceuta Televisión a partir de las 8:30 de esta tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Ya han oído el informativo, había muchos temas importantes y vamos a empezar por el primero que nos traía nuestra compañera Laura, esa polémica que está surgiendo alrededor del autobús del Príncipe de la línea 8 por los problemas de seguridad que está habiendo y porque en un principio se dijo que la policía iba a escoltarlos, luego la policía, a través del comité de empresa o del sindicato, si no me equivoco, dijo que no... Junta de personal. Junta de personal, dijo que no pensaba hacerlo, que temía por su seguridad y que no lo iba a hacer, y ahora al final parece que sí lo va a hacer, pero en ciertos tramos lo va a hacer la Brigada Cívica, que por cierto era una organización, una asociación, no sé exactamente la Brigada Cívica, un ente, que estaba desaparecido. Recordemos como una polémica, un problema con las cuentas de la Brigada Cívica que gestionaba la Asociación de Vecinos, que desapareció, es decir, que se decidió extinguir y que ahora pues se recupera. Bienvenido, por cierto, lo que sea todo yacimiento de empleo, como dicen aquí en Ceuta, todo lo que sea empleo bienvenido, pero desde luego un poco cogido con pinzas. Pues sí, sobre todo porque yo estoy completamente en contra de que la policía local custodie el autobús. Vamos a ir por partes. Es que estamos generando todavía mayor problema si el autobús lo custodia la policía, porque esos vándalos lo que prefieren es apedrear a policías que apedrear a autobuses. Y si apedrean autobuses quizás sea para generar precisamente que al final acabe custodiándolo a la policía. La policía local o nacional o Guardia Civil o el que sea, o sea, a mí me da igual. Esta gente, todo el mundo sabe que queman contenedores o que alertan, hacen falsas alertas allí en el Príncipe. Estos vándalos, no la gente del Príncipe, sino estos vándalos allí que te llevan además y te rinconan y te callejonean para al final acabar atentando contra esta gente. Han intentado evitar que subiera en muchas ocasiones la ambulancia, que subieran los bomberos y al final acaba subiendo la Policía Nacional o la Policía Local como para salvaguardar la seguridad de esas personas y lo que hacen es precisamente todo lo contrario. Se genera un problema mucho mayor porque realmente eso incentiva aún más que todos estos criminales acaben atacando y asaltando todavía con más vehemencia a esta gente. Entonces, hacer eso me parece que es todavía más perjudicial que lo que está pasando hoy en día. Desde luego es una situación muy complicada de atajar, eso está claro, es muy difícil el saber qué camino tomar, porque tampoco vas a dejar de prestar un servicio público como parecía que iba a pasar, ¿no? Que iba a haber ciertos horarios, sí, restricciones horarias, efectivamente, también se anunció, era otra opción que se a subir el autobús. Pues quizás esa sea la mejor opción. Desde luego todo esto pasa por incrementar el civismo y brigadas cívicas, que precisamente, o sea, aquí lo que hay es un problema de que hay unas personas allí, unos chavales, porque en la mayoría de los casos son menores, lo sé por experiencia, que son los que hacen este tipo de actos vandálicos. Y lo que hay que hacer es precisamente que sea la propia ciudadanía la que le ponga límite a esa situación. No estoy hablando de que denuncien ni que tomen la justicia por su mano, no se trata de eso. Se trata de incorporarse a una vida social normal y que esa gente conviva como conviven el resto de vecinos del Príncipe, que no, el Príncipe no está lleno de criminales en cada esquina, eso no es verdad, eso tampoco es cierto. Pero sí que es cierto que los que hay no somos capaces de cortarles las alas, que hay que ir haciéndolo ya. Es que son tantos los temas que se han mezclado con respecto al tema del autobús, sí, que habría que abordarlo desde el punto de vista en su totalidad, ¿no? En un primer momento tenemos una jefatura superior de policía, con un GRUME, que es el grupo de menores, que tiene un grupo de menores
que eso sería eso por un lado. Después, otro de los acontecimientos es que la policía local, desde las altas instancias del ayuntamiento, manda a 2 policías de la escala básica a coordinar con el comité de empresa, con el dueño de la empresa, a coordinar digamos, un dispositivo de seguridad para el autobús. Y por otro lado está la intervención, eso es otro elemento más, que serían las brigadas cívicas. Que yo no sé el estatuto de las brigadas cívicas, porque claro, lo veníamos comentando esta mañana, porque las brigadas cívicas, vamos a pensar, el autobús es una empresa privada, pero cumple un servicio público. Entonces, ¿hasta qué punto una brigada cívica puede estar trabajando dentro de un autobús que cumple un servicio público? Hay un contrato, hay un convenio, porque hay que... ¿Mediante qué fórmula legal? ¿Mediante qué fórmula legal están trabajando las brigadas cívicas dentro de un servicio público? ¿O es que están soslayando la facultad de una empresa de seguridad privada? Porque eso es otro tema, porque yo voy a lanzar una idea. Imagínate que 15, 8 o 10, desconozco el número de trabajadores de la brigada cívica, entran en un autobús y todas las mañanas se llevan un notario a la hora que entran en el autobús y a la hora que salen del autobús. Cuando pasen 3 meses, yo me voy a magistratura de trabajo. Claro, yo me voy a magistratura de trabajo porque estoy haciendo una función pública, ¿no? Sin embargo, no soy... Además, ¿qué labor? ¿Qué garantía? Es decir, ¿qué papel se le ha dado al trabajador de la brigada cívica dentro del autobús? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a detener a un...? Pues ese es otro elemento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Identificar al posible... O sea, ¿va a meter tú a una persona, un vecino de allí, en identificar si este niño ha sido o el otro ha sido? El problema es que como no se ha reunido la Junta de Seguridad de la ciudad, es que la Junta... hay un elemento que es fundamental en este sentido, la Junta de Seguridad de la ciudad. Y a partir de ahí coordinar un dispositivo de seguridad que permita dar un servicio público de garantía para los ciudadanos, que para eso lo pagan y tienen derecho a recibirlo. A partir de ahí, cualquier consideración que se haga es escasa o nula, porque claro, si tenemos los instrumentos y no los utilizamos, ¿de qué estamos hablando? Unos tiran un tiro por la izquierda, otros tiro... Pero si ese no es el tema es, tenemos una Junta de Seguridad, tenemos una jefatura superior de policía, que no se da en todos los casos, y con un grupo que se dedica a los menores. Pues a partir de ahí elaboremos un plan de actuación para que se dé ese servicio público. Y lo demás que se ha hecho hasta ahora me parece que es que me recuerda a los TV de Mortal y Filemón, porque que pintan las brigadas cívicas en un tema de seguridad que atañe a si se hace un servicio público o no se hace, o se presta este servicio público, es que no lo entiendo. Además, si yo no me equivoco, la seguridad es una competencia a nivel de Ceuta de la delegación del gobierno. Efectivamente. Claro, si no me equivoco y puedo estar equivocado. Es la Policía Nacional, en cualquier caso, claro, que de lo que estamos hablando, una labor de custodia de un servicio, claro, porque no lo hace la Policía Local, que no tiene competencia. Efectivamente. Pero en cualquier caso, ni Policía Local, ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, ni el Sunsuncorde vestido de uniforme, porque lo que va a hacer es generar aún más enemistad y más agresividad contra esas personas, porque ellos porque es así, porque es que lo hemos vivido 1.000.000 de veces. Entonces, ese tipo de soluciones, mal. Otro tipo de soluciones, pues lo que dice Manolo, vamos a reunir a la Junta de Seguridad, que para eso está, y que determine qué es lo que hay que hacer para seguir prestando el servicio público. Porque el servicio público hay que prestarlo, no vale decir, pues ya está, no suben más autobuses al principio. Claro. Como ha habido ocasiones en las que... Claro, ha llegado a ocurrir. Es que, exactamente, en las que se ha cortado la línea hasta arriba y la gente no tiene el uso, es que eso no es. O sea, estamos todavía convirtiendo más en un gueto uno de los barrios de la ciudad, y eso es todavía más peligroso. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, concienciar a la gente y, segundo, pues eso, que se reúna la Junta de Seguridad y determine lo que haya que hacer. Porque estos son incidentes que se van a seguir repitiendo porque han visto que hay un foco de controversia en eso y que se le presta atención. O sea, esto es como, exagerando mucho la situación, darle la publicidad a los terroristas. Cuanto más publicidad se le da, más alardearán de ello y más intentarán llamar la atención, y esto va a pasar exactamente igual. Si yo estoy generando que la policía acompañe a los autobuses y cuando un coche no sirva, que meto 2 coches, que meto 3 coches, una de las páginas web de la ciudad, de Wikiceuta, se reía un poco de la situación y decía que iba a poner francotiradores en los techos de los autobuses. Claro, es que al final, ¿hasta dónde va a llegar la medida? Vamos a poner furgones blindados para que hagan los traslados de la gente en autobús. Esa no es la solución. Incrementar la seguridad y poner ahí a gente a jugarse su integridad física, porque al final es para lo que los ponemos, no es la finalidad. Y por supuesto, algo que no hemos dicho todavía, y es que el conductor del autobús ni los pasajeros del autobús tienen por qué soportar que se les apedreen ni que se vean amenazados de ninguna manera. Es que yo no entiendo cuál es la razón. O sea, sí entiendo cuál es la razón, que es provocar precisamente esto. Sí, si esto no se provoca, no pasa nada. Pero yo creo que es que el tema da para mucho.
porque el problema es más hondo del que realmente planteamos en esta mesa con esta pincelada, ¿no? Es decir, aquí hay un problema de seguridad y hay un problema social que hay que arreglar definitivamente. Claro, pero entonces nos pegamos aquí hasta dentro de un par de meses. Pero es que le quieren poner nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Y nos vamos pasando años tras años, ahora las elecciones. Con estas elecciones nadie va a mover un dedo. Porque evidentemente cualquier acto que tú hagas que sea rígido en este sentido te perjudica electoralmente. Entonces nadie se va a mojar y al final pues el policía no quieren subir porque tienen la culpa los policías, que si hay pocos, que si hay muchos, que si debe haber policía aquí, pero el político no se va a mojar y va a dar una solución definitiva. Tampoco me parece visual, no me hago la idea de ver el autobús del Príncipe cortado por un tanque. Claro, porque es que es lo que falta. Llegado al caso, sí. Porque claro, estamos 2 coches, 3 coches, 5 coches, al final un tanque el que va a tener que cortar la relación y que ni en Nigeria sucede esto. Entonces, yo creo que el problema que hay que abordar definitivamente es solucionar el problema del Príncipe definitivamente. Y no, yo libro 25 millones de euros para Barandilla, ahora un parque. No, es que hay que abordar definitivamente este problema. Es que nadie quiere abordarlo. Es que todos hablan de solucionar el problema, pero nadie lo soluciona. ¿Cuántas casas? Si lo hemos hablado muchas veces, tú lo sabes. Doy 1000 casas y resulta que bueno, pero ¿cuántas has tirado? Ninguna. Y siguen habiendo 1000 personas. Se ha reubicado 1000 personas, pero no se ha... Claro, has reubicado 1000 personas, pero sigue habiendo 1000 casas. Bueno, pues ¿y por qué no tiras las casas y haces un parque? Si es que en el tiempo que llevamos hablando de la empresa municipal de la vivienda, de las que ha dado el Ministerio de la Delegación de Gobierno, ¿por qué no se ha acabado con este problema definitivamente en 40 años? Con lo fácil que hubiera sido. Tiro 50 casas, doy 50 casas, tiro 50 casas, hago un parque, hago lo que queráis. Un polideportivo, que gusta mucho. Lo que nos inventemos. Y a la vuelta de 20, 25 años no habría Príncipe, no habría ningún problema, claro, porque se habrían integrado perfectamente en la sociedad, estarían en una barriada en el centro donde lo hubieran ubicado. Porque tampoco se trata de sacarlos de ahí y meterlos en otro gueto, como hicieron en Sevilla las 3.000 viviendas de las que Felipe González se fue alardeando que había sido una obra de arte aquello. Y nada más que fijarse lo que queda. Pero es eso, es decir, vamos a abordar definitivamente, ese sería, digamos, un problema técnico. Ahora hay que abordar el problema social, de exclusión, de todo eso, que evidentemente que es generalizado, porque ¿quién no tiene a un joven en paro en esta ciudad? Claro. Es decir, hablar de exclusión social, pues sí, es que yo creo que la población entera está excluida socialmente, porque ¿quién no tiene un parado en su casa? Claro, es que ponga un parado en su vida, sería el lema, ¿no? Es decir, yo creo que es más la marginación también, ¿no? Más que la exclusión en sí de verte con baja formación, sin empleo y tal, que es algo, como tú dices, que se puede dar en el Príncipe más que en otras zonas, pero se da en muchas zonas, también es la marginación, el gueto que se crea, ¿no? Claro, la lacra. Claro, por eso decía que trasladar el problema a otro lugar es un absurdo, porque estás trasladando el problema, no lo has solucionado. Sí, pero cuanto más millones metes ahí, peor. No, es un problema más gordo. Es un sumidero. Y cada vez más problema y más problema. Y no, esa no es la solución. Claro. La solución no es meter dinero ni levantar la acera 100 veces, ni 100 veces, ni poner 55 farolas. La solución es lo que tú dices, pasa por lo social, pasa por realmente sentarse allí y decir, vamos a ver, ¿cómo vamos a resolver que vosotros seáis capaces por vosotros mismos de empezar a encontrar trabajo, de empezar a funcionar adecuadamente y dejar de ser un gueto, que en definitiva es de lo que se trata? Dejar de ser un puñetero gueto, que yo estoy seguro de que la gente que vive allí es la primera interesada, los que son sanos y los que son la inmensísima mayoría, son los primeros que quieren decir, bueno, pues es que yo no quiero ser ningún gueto ni que nadie me señale como si lo fuera. Detenciones de yihadistas, otra vez Ceuta con el yihadismo, con no sé qué. ¿Eso es porque resulta que pasa? Eso pasa por eso, por la marginación, por la exclusión social, porque no se le presta atención desde las instituciones como se le debería de prestar. Y al final, lo peligrosísimo es que se haya fomentado esta situación y que haya una división en Ceuta entre los que están arriba y los que están abajo. Me refiero no económica o socialmente, sino los que están en una zona de la ciudad o en otra zona de la ciudad, porque Ceuta es lo suficientemente pequeña como para ser un trocito del centro de cualquier gran ciudad. O sea, que aquí el centro es todo en realidad, porque podemos ir andando en todas partes. Lo que ha pasado ha sido eso, una división ¿en qué? División social, división económica, división en votos, y ahí es donde ya empiezan los problemas. Y ahí es lo que parece, lo que da la sensación de que no se quiere atajar de raíz, y es que no puede ser el foco de votos de un partido o de otro y estar reivindicando todo el día una parte de la ciudad o la otra parte. Y ahora el agua gratis o el no sé qué vamos a hacer ahora, o un colegio no sé dónde. No. Aquí todos somos ceutíes y aquí todo el mundo tiene que tener las mismas prerrogativas, buenas y malas. Claro. Sí. Y de esa manera se acaban los guetos y se acaban las tonterías. Pero seguro. Si es que, mira, lo triste de todo esto es que han utilizado a los ciudadanos del Príncipe, que son conciudadanos nuestros, como baraja de cambio a la hora de las elecciones. Totalmente. Y nada más, lo han utilizado como mercadería del voto, nada más. Terrible. Y eso es terrible. Eso es terrible, porque es 4 años de campaña electoral
permanente. Entonces, tú no puedes gobernar una ciudad pensando que permanentemente está en una campaña electoral, porque realmente no vas a solucionar los problemas. No lo solucionas, No, como de hecho... No, porque quieres perpetuarlos para seguir utilizando claro, evidentemente. ese fondo de claro, votos. si no hay pobres, mi asociación que se dedica a cubrir la pobreza no tendría sentido. No pinta nada. Eso siempre ha sido así. Entonces, claro, el problema que hay, y es un problema de eso, de sentarse definitivamente y solucionarlo, que no han querido solucionarlo nunca. Ni estos que están en Madrid diciendo que van a traer un programa, el programa que van a traer de económico, que ya estuvo en la delegación del gobierno muchos años, ¿no? Sí, y no solucionaron nada. Sí. Ahora viene con otro programa. Es que serán distintos, porque claro, para salir del paro necesitas programas distintos en función del año en el que vivas. Como si la economía no fuera siempre la misma. No fuera siempre la misma. Oye, es que esto es increíble. Entonces, estos que han estado, pues hablan ahora de otro programa, no sé el programa que será para el futuro, pero está claro que esto hay que abordarlo definitivamente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ¿cuántos jóvenes va a haber en paro en esta ciudad andando por las calles? Claro, pues ya estamos en el 70%, imagínate, llegar un momento que sea al 100%. Las cifras pueden ser devastadoras. Pues, la economía sumergida puede ser tremenda y lo que más me preocupa no es la economía sumergida. Lo más fácil es montarte en una lancha y montar con un macuto y cruzar el charco, que es lo más fácil. Claro, sí, yo recuerdo que hay maestros que me dicen que los niños pintan de chiquititos ya una lancha Yamaha o Suzuki en los dibujitos, porque claro, es el modo de vida de los que están por encima de ellos, porque no han conocido otra cosa y eso es muy triste. Y seguimos, como decíamos aquí en esta mesa, que lo hemos dicho muchas veces, Nacho, seguimos gastándonos cerca de 10 millones de euros en los planes de empleo. Yo cuando, por ejemplo, hago números esta mañana y digo que, y no es mi problema prioritario, creo que se puede recortar de más arriba, pero cuando veo que, por ejemplo, solo en brigadas cívicas, en las brigadas verdes, que no dudo que haga falta, como tú decías, lo del yacimiento del empleo, y la asociación de vecinos, esto es un gasto de 3.200.000 euros al año, esto es una barbaridad, Nacho. Esto es una barbaridad. Estamos hablando de más de 600 millones de pesetas en algo que no produce nada, que no nos lleva a ningún lado. Y además que es pan para hoy y hambre para mañana. Eso porque un tío con una nómina de 400 o 500 euros va a un banco y no le dan absolutamente nada. No puede decir, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un coche, voy a llevar a mi hijo a la universidad. Y es un trabajo improductivo que ha peligrado muchísimo durante la época de crisis, que por suerte no ha habido que cortar a nadie por ahí, pero... Bueno, la brigada cívica concretamente sí. Sí, son 8 trabajadores, me parece que eran, que efectivamente dejaron de cobrar, pero la brigada verde ha salido hace poco uno diciendo que no les habían pagado la nómina. O sea que es que realmente al final es empleo público. O sea, no es empleo público porque no han pasado por los procesos de selección y tal, está claro. Pero el dinero ¿de dónde sale? Claro. El dinero sale del ayuntamiento. O sea, eso no es trabajo de verdad. Es trabajo de verdad porque los hombres se matan a trabajar, porque además me consta que tienen un convenio que es una basura y que están bastante maltratados. Claro. Pero en ese sentido, ellos realizan su trabajo lo mejor que pueden mientras que dure. Porque llegará algún político en algún momento que determine que ese trabajo pues no es necesario, o lo puede hacer una empresa privada que gane dinero y que sea realmente una empresa productiva. Y ese es el peligro de esta ciudad, esos 9 millones del plan de empleo, o 10 millones del plan de empleo, más estos 3 millones de ese tipo de empleo subvencionados, más todas las subvenciones que se dan, más todas las ayudas que se dan, más que al final pues te quedas allí esperando a recibir. Y en el momento en que nos recibamos, ¿qué hacemos? Cuando ya la gente nos reciba, ¿qué hace? Claro. ¿Qué va a pasar en Ceuta cuando la gente nos reciba? Porque llegará el día. Entonces, ¿qué habremos hecho? Que los políticos mirarán atrás y dirán, es que no hemos hecho con nuestra ciudad una ciudad productiva para sí misma, o sea, que se autofinancia a sí misma, sino que hemos estado esperando siempre ayuda de Europa, ayuda de España, la solidaridad de las comunidades autónomas. Pero si es que yo no quiero solidaridad de nadie, yo quiero valerme por mí mismo, yo no necesito que usted me ayude, yo lo que necesito es que usted me dé medios para que yo sea quien se gane la vida, no que usted me la regale. Entonces, cuando eso cale en la conciencia ciudadana, será cuando nos demos cuenta de que esto va por muy mal camino y a ver dónde nos lleva. Bueno, lo dejamos aquí porque ya son las 12:30, tenemos que terminar. Manolo, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Ricardo, a ti también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ustedes aguanten un segundito porque enseguida estamos aquí con la máquina del tiempo y Javier Sacona.